Reddit pregunta: ¿cuál fue la forma más inesperada en que alguien que conoce se hizo rico? Mi amigo registró una marca y compró un dominio para su negocio chiquito. Una compañía grande de tenis desarrolló un zapato con el mismo nombre y le compró toda su propiedad intelectual por una buena lana, no reveló la cantidad exacta. Mi amigo agarró algo de esa plata e invirtió en el negocio de su cuñado. Era como un software de gestión para el comercio marítimo industrial. Mi amigo hizo millones. Es un tipo normal, no es particularmente ambicioso ni inteligente ni un genio de los negocios. Solo un buen tipo con buena suerte. El tipo que inventó Smart Food, palomitas de maíz, vive en mi pueblo y tenemos amigos en común. La parte inesperada de su historia es que las palomitas no eran lo que originalmente estaba vendiendo. Se le ocurrió una idea para una bolsa de papas fritas resellable. Cuando estaba presentando su producto a los inversionistas, hizo palomitas de maíz para ponerlas en las bolsas y mostrar cómo funcionaban. A la compañía le dio cosa el concepto de la bolsa. ¿Por qué querrían evitar que las papas fritas se pusieran rancias? Eso reduciría las ventas de más papas fritas, pero les encantaron sus palomitas. Una mezcla de palomitas y queso parmesano para fumones. PepsiCo ahora es dueña de Smart Food y el tipo vale millones. Un tipo callado con el que trabajaba, humilde y nunca hablaba mucho, excepto de fútbol y de su equipo. Estaba tomando un café con él y me dijo que tenía una carta de un abogado y que iba a verlos más tarde. Un pariente lejano había muerto y, como él era el único pariente vivo, iba a heredar su patrimonio. Tiempo después descubrió que había heredado 5.000 acres y un desarrollo de un sitio de construcción que ya tenía 6 casas casi terminadas y otras 6 en construcción. El patrimonio valía millones y sigue generando. Me invitó una cerveza. Un tipo callado con el que trabajaba. Siempre fue humilde y casi nunca hablaba, salvo cuando el tema era fútbol y su equipo. Nada fuera de lo común. Un día estábamos tomando un café durante el descanso y, de la nada, me comentó que había recibido una carta de un abogado y que más tarde iba a ir a verlo. No le di demasiada importancia hasta que me explicó el motivo. Un pariente lejano había fallecido y, después de investigar el árbol familiar, resultó que él era el único pariente vivo. Por lo tanto, iba a heredar todo su patrimonio. Al principio parecía una de esas historias que suenan demasiado buenas para ser verdad. Pero con el tiempo se confirmó todo. Descubrió que había heredado 5.000 acres de tierra, además de un desarrollo inmobiliario que ya estaba en marcha, 6 casas casi terminadas y otras 6 en plena construcción. El valor del patrimonio era de millones, y lo más impresionante es que no solo era una fortuna puntual, sino que seguía, y sigue, generando ingresos constantemente. El tipo pasó de ser un empleado tranquilo y reservado a alguien con independencia financiera total, aunque, para ser justos, nunca cambió demasiado. Eso sí, un día me invitó una cerveza. Algo parecido, aunque a menor escala, le pasó a mi mamá y a sus hermanos. Un primo hermano suyo había hecho bastante dinero en vida, pero murió sin testamento y sin herederos directos. Según la ley, había que localizar a los parientes vivos más cercanos, así que todos los primos hermanos terminaron heredando. A cada uno le tocaron alrededor de $50.000. Lo curioso es que se trataba de alguien a quien mi mamá no veía desde hacía casi 50 años. Cuando llegó la carta del abogado, todos pensaron que era una estafa. Nadie podía creer que, después de tanto tiempo sin contacto, algo así fuera real. En general, todas las personas que conozco que se hicieron súper ricas llegaron a ese punto por algo similar. Un familiar mayor que compró terrenos o propiedades por casi nada hace más de 50 años, y que tuvo muchísima suerte con la ubicación. Por ejemplo, caso número 1, el tatarabuelo de alguien compró una granja a fines del siglo XIX. Décadas después, la autopista Enero de 95 se construyó justo en medio de esas tierras. Hoy en día, esa zona está llena de bienes raíces comerciales que valen una fortuna. Caso número 2, el padre de un conocido compró varios acres en Jackson Hole y en otros pueblos de montaña, en los años 50, por alrededor de $2.000. El hijo siempre supo que su padre tenía algo de dinero,
pero nunca imaginó que el patrimonio alcanzaba cifras de 8 dígitos. Recién se enteró de la magnitud real poco antes de que su padre falleciera. Historias así te hacen pensar que, muchas veces, la riqueza no llega por golpes de genialidad, sino por una combinación extraña de tiempo, suerte y herencias inesperadas. La hija de una amiga de mi mamá se hizo millonaria de la noche a la mañana y de una forma bastante rara. El papá de la chica se fue de la casa cuando ella todavía estaba en kinder. Nunca tuvo relación con él, no pagaba pensión alimenticia, no la visitaba, no llamaba, nada de lo que se supone que debería hacer un padre. Simplemente desapareció. Durante años, la mamá tuvo que luchar sola para llegar a fin de mes. Fueron tiempos muy duros, de sacrificios constantes y de estirar cada peso para sobrevivir. El padre nunca volvió a aparecer. Cuando la chica estaba terminando la preparatoria, ocurrió algo inesperado. Su papá fue atropellado por un camión de FedEx y murió. A pesar de no haber tenido vínculo alguno con él, ella era su heredera legal, y como resultado recibió alrededor de $1 millón en concepto de indemnización. También conocí a otra chica con una historia similar, aunque todavía más extrema, casi de ese famoso 1%. Tuvo un accidente de auto cuando tenía aproximadamente 2 años. Ella salió ilesa, pero su mamá murió en el choque. El vehículo que los impactó era un camión de basura. Hubo una demanda, y como resultado se creó un fideicomiso a su nombre con unos $2,3 millones, al que solo podía acceder cuando cumpliera 18 años. Cuando la conocí en la universidad, me contó que acababa de retirar los últimos $20,000 del certificado de depósito. Yo no lo podía creer. ¿Qué? Le pregunté. Ella me explicó algo que me dejó pensando, que 2 millones no son lo que la gente cree. El dinero se va más rápido de lo que uno imagina. Le compras una casa nueva a tu papá, una camioneta para él y otra para vos, algunas motos acuáticas, un par de vacaciones grandes, ropa, 4 años de comer afuera todos los días, no trabajar nunca, y, sin darte cuenta, el dinero simplemente desaparece. Cuando terminó de contarlo, lo único que pude pensar fue, WTF. Tenía un familiar lejano que trabajaba en un café de una gasolinera. Había un viejo gruñón que solía venir y tomar su café todos los días, y a nadie le caía bien. Ella se esforzaba por ser amable y preguntarle cómo le iba el día, se sentaba a charlar con él cuando no había mucha gente, vivían en una zona rural, así que a veces no entraba nadie en mucho tiempo. Un día, él falleció, y ella se enteró de que iba a heredar su dinero, que eran cientos de miles de dólares. Él no tenía familia y había apreciado su amabilidad, así que le dejó todo a ella. Usó el dinero para construir una casa y comprar una empresa de construcción. Tenía un amigo de un señor mayor, bastante tímido y callado, que vivía casi siempre en su cabaña al norte, en un pueblo remoto. Era un hombre soltero y gay que no tenía familia directa. Tuvo complicaciones de salud inesperadas y murió en menos de 1 año. Mi amigo fue el único que le mostró cariño antes de que se fuera, y lo visitaba regularmente en el hospital, también trabajaba en un hospital. Al final heredó toda la fortuna del señor, que valía más de 25 millones de pesos. Mi amigo dejó su trabajo y se mudó al norte, a la cabaña donde vivía el señor. Donó mucho dinero a organizaciones benéficas, porque se sentía culpable de haber sido bendecido con tanto dinero que no se ganó, aunque sí se va de vacaciones 1 o 2 veces al año, lo cual creo que es bueno. Está disfrutando de una vida tranquila y tiene una pareja que lo apoya. Una de sus canciones viejas, de hace más de 1 década, de repente se volvió famosa en TikTok. Sin previo aviso. Pasaron de vivir con lo justo, compartiendo departamento con roomies, a tener que andar preguntándole a todo el mundo cómo invertir la plata y qué hacer para no arruinarla. Yo conocía al tipo que escribió la versión original de No More Love Joes. Su banda nunca tuvo éxito comercial, pero en sus primeros años incluso llegó a salir de gira con The Eurythmics, antes de que se llamaran oficialmente así y antes de que explotaran. Después de eso, él siguió su propio camino durante unos 20 años. Sobrevivía como podía, encadenando trabajos ocasionales y proyectos que no despegaban. En el pub era conocido por lo mismo de siempre,
pedir tragos prestados a los demás, porque casi siempre estaba en la ruina. Y entonces, muchos años después, pasó lo impensado. Annie Lennox decidió versionar esa canción vieja que él había escrito hacía tiempo. De la nada, le llegó el primer cheque de regalías, 80.000 libras. Me gustaría decir que esa noche invitó una ronda para todos en el bar, pero no. No lo hizo. De hecho, también conozco a otro tipo, del club de cricket, que coescribió la canción Bullet de Cher. A él le va bastante bien con las regalías, pero como en esa canción participaron muchísimos letristas, no le alcanza como para vivir solo de eso. Así que tiene una empresa de reclutamiento de seguridad privada y, por suerte, le va bastante bien por ese lado. Todo esto me reafirmó algo: el algoritmo de TikTok es el dios caótico neutral de la industria musical moderna. Puede resucitar una carrera que parecía muerta y enterrada, o lanzar un fragmento de audio completamente aleatorio directo al Billboard 100, simplemente porque sí. Por eso nunca borro cosas viejas. Nunca sabes qué puede pasar años después. TikTok anda haciendo misiones secundarias todo el tiempo. Escuché de otros compañeros de trabajo que un excompañero, que despidieron hace como un año, ganó el primer lugar en un evento de las World Series of Poker en Las Vegas con una entrada de $1,500, unos 1,300 participantes y un premio de $315K para el primer lugar. No es una locura de plata y no es un evento principal ni nada, pero igual es muy impresionante. Lo busco de vez en cuando en la página web de Lapsop, y parece que va a Las Vegas cada pocos meses para competir en varios eventos, quedando lo suficientemente bien como para probablemente pagar sus viajes y llevarse unos cuantos $K, pero no para dejar su trabajo. Nada tan impresionante como esa primera victoria. No son ricos, pero hace unos años, Ring Doorbell hizo un concurso de quien podía filmar el mejor video de Halloween con su cámara Ring. Mi amiga y su esposo se pasaron todo el fin de semana filmando uno solo por diversión y lo enviaron. Terminaron ganando todo el concurso nacional y $100K de premio. No les pudo haber pasado a una pareja mejor. Son dos de las personas más buenas que vas a conocer. Ninguno trabaja en un campo que pague muy bien, así que la plata les permitió comprar una casa linda, modesta, en un buen barrio cerca del centro. Todos nos alegramos mucho por ellos. Mi tío inventó Macro Machines. Carritos de juguete a principios de los 90. El Chiok que vivía a la vuelta de mi casa cuando éramos chicos trató de convencerme de invertir en comprar nombres de dominio para negocios establecidos que todavía no se habían subido al tren del internet con la plata que ganábamos repartiendo periódicos, a mediados de los 90. Yo me negué porque quería gastar mi plata en puras pendejadas. No sé cuánto habrá ganado con eso, pero fue suficiente para crear varias startups en hosting web y eventualmente almacenamiento en la nube. Cada empresa que fundaba la vendía por más y más plata. Ahora, según Google, tiene más de 300 millones de pesos. Como recién casados, nos mudamos a una casa y nuestra vecina era una viejita, soltera, sin hermanos ni familia y más cascarrabias que la mierda. Vecindario tranquilo, nada lujoso, una zona muy de clase obrera. Nos agarró cariño, le hacíamos mandados durante años y eventualmente la cuidamos cuando se puso muy mayor y enferma. Unos años después, se nos va y nos deja casi todo, bien metidos en las 6 cifras, nos cambió la vida. Conocí a un chico en la prepa que estaba metido en la onda de coleccionar latas de cerveza. Se metió a una casa abandonada y encontró 10 de las latas más raras del mundo. Solo había como 5 de esa marca en todo el país, así que tuvo que venderlas poco a poco para no bajarles el precio. Creo que ganó como 800,000 pesos en 1978, a los 16 años. Un compañero de trabajo, bastante callado, compró Bitcoin como una broma cuando estaba en la universidad. No fue una inversión seria ni un plan a largo plazo, simplemente curiosidad. Años después, terminó vendiendo todo por una suma de 6 cifras. Otro caso soy yo mismo, o alguien muy cercano, tenía 72 bitcoins cuando cada uno valía alrededor de $130. Los vendí en ese momento para sacar una ganancia que, en ese entonces, me parecía excelente. La verdad es que necesitaba la plata con urgencia, así que no había mucho margen para pensar en el futuro.
Aún así, cada tanto aparece el pensamiento inevitable, ojalá no hubiera tenido que venderlos. Por eso, cuando escucho a gente decir que guardó sus bitcoins durante más de 20 años y se consideran afortunados, siempre pienso lo mismo, no lo son tanto. De alguna manera lograron aguantar sin vender cuando ya tenían ganancias de 10x, 100x o incluso mucho más. Eso no es solo suerte, también es una especie de locura o una capacidad de autocontrol casi inhumana. Un amigo intentó meterme en Bitcoin en 2012. Él hoy está jubilado desde los 25. Yo no. Después está el caso famoso del tipo del Reino Unido que tiró un disco duro con 8.000 bitcoins en 2013. Los había minado en 2009, cuando Bitcoin prácticamente no valía nada. En el momento en que tiró el disco, esos bitcoins ya valían alrededor de $500,000. Hoy, esa misma cantidad superaría los 500 millones. Desde entonces, pasó la mayor parte de la última década tratando de convencer al ayuntamiento que administra el vertedero local para que lo dejen buscar el disco entre la basura. Sin éxito. También conocí a alguien que tenía Bitcoin cuando no valía nada, pero lo usaba para comprar sustancias y apostar. Se puso hasta las manos, se olvidó por completo de que tenía esas billeteras, y años después las encontró. Millones de dólares. Se los gastó en aviones privados, drogas y excesos. Por lo último que supe, no le va nada bien. Al final del día, creo que hay una lección bastante clara en todas estas historias. La plata no te arregla los problemas. Como mucho, hace que tus disfunciones sean más caras, más elegantes, más fancy, pero no mejores. La mamá y el padrastro de mi ex empezaron a cuidar a esta pareja de ancianos en su calle, les llevaban comida, hacían cosas en la casa, los llevaban a las citas médicas, etc. Al final, la pareja falleció. La mamá y el padrastro de mi ex recibieron una llamada de un abogado un tiempo después, avisándoles que la pareja les había dejado todo a ellos. No le dieron mucha importancia porque eran pobres y vivían en una casa pequeña en un barrio humilde, igual que la pareja de ancianos. La pareja de ancianos no tenía nada bueno, autos viejos y destartalados, casa pequeña, no se iban de vacaciones caras ni nada. Vivían básicamente justo por encima del nivel de pobreza. Luego el abogado les dijo que la pareja les había dejado decenas de millones de dólares. No sé la suma exacta, pero eso fue lo que nos contaron, decenas de millones. Ahora viven una vida muy diferente. La mamá y el padrastro de mi ex empezaron a cuidar a una pareja de ancianos que vivía en su misma calle. Al principio eran gestos simples, les llevaban comida, los ayudaban con algunas cosas de la casa, los acercaban a las citas médicas y se aseguraban de que estuvieran bien. Nada extraordinario, solo buena voluntad y humanidad. Con el tiempo, la pareja de ancianos falleció. Unos meses después, la mamá y el padrastro de mi ex recibieron una llamada de un abogado. Les explicó que los ancianos los habían nombrado herederos. No le dieron demasiada importancia al asunto. Asumieron que no había nada que heredar. Los ancianos eran pobres, o al menos eso parecía. Vivían en una casa pequeña, en un barrio humilde, igual que ellos. Tenían autos viejos y destartalados, nunca se iban de vacaciones caras, no vestían ropa llamativa ni llevaban una vida ostentosa. Vivían apenas por encima del nivel de pobreza, hasta que el abogado les dio la verdadera noticia. La pareja les había dejado decenas de millones de dólares. No sé la cifra exacta, pero eso fue lo que nos contaron. Decenas de millones. Desde entonces, su vida cambió por completo. Pasaron de preocuparse por llegar a fin de mes a vivir una realidad totalmente distinta, algo que nadie, ni ellos mismos, habría imaginado. Algo muy parecido le pasó a mi tía. Ella no vivía en la pobreza extrema, pero sí en un barrio muy antiguo, con casas modestas y autos viejos. Nada lujoso. Uno de sus vecinos era un señor mayor, medio sordo y con cáncer. Mi tía notó que nunca salía a buscar el periódico, así que empezó a llevárselo hasta la puerta. Después comenzó a recogerle el correo. Más adelante, terminó llevándolo a sus citas médicas. El hombre tenía un par de hijos, pero al parecer nunca estaban presentes y jamás lo ayudaban. Con el tiempo, mi tía y él se hicieron amigos.
Algunos días, después de las citas médicas, ella lo llevaba a tomar café y comer pastel. Se acompañaban. Un día, él le dijo que quería sentirse útil. Mi tía, medio en broma, le pidió que cuidara a su perro durante 2 días mientras ella se iba de viaje. En algún momento, el perro se peleó con una ardilla en el patio trasero y, cuando el señor trató de separarlos, la ardilla lo mordió. Terminaron llevándolo a ponerse una inyección contra la rabia, en el trasero. Los dos se rieron muchísimo de esa anécdota. Después de un par de años, el hombre falleció. Mi tía no esperaba absolutamente nada. Él no parecía tener dinero, no llevaba una vida lujosa ni mostraba signos de riqueza, pero había cambiado su testamento 3 años antes de morir para incluirla a ella. Mi tía heredó una mansión enorme en Hawái y un yate pequeño. Los hijos del hombre contrataron abogados e intentaron complicar todo lo posible. La situación se volvió muy fea. Mi tía es profundamente religiosa y no se sentía cómoda quedándose con todo, así que terminó devolviéndoles la mayor parte de los bienes. Aún así, llegaron a un acuerdo y le dejaron un par de millones de dólares. Al final, no fue un mal resultado. Además del dinero, ganó algo mucho más valioso, un amigo verdadero. Si yo tuviera una cantidad de dinero que jamás podría gastar en mis años finales, creo que haría exactamente eso, buscar personas buenas, que estén haciendo el bien en el mundo, y dejarles el dinero en secreto. Porque hay 2 formas claras de gastar una fortuna enorme. Una es tener un estilo de vida exageradamente lujoso. La otra es no volver a preocuparte nunca, pero nunca, por la plata. Aún así, apuesto a que mucha gente termina en la quiebra en pocos años si no aprende a invertir bien. La mayoría no entiende lo rápido que incluso decenas de millones pueden desaparecer como por arte de magia cuando llegan de golpe. Es una historia tristemente común, especialmente entre los ganadores de la lotería. Conozco a un tipo que se ganó $60,000 en la lotería. No es una locura de plata, no es que se haya vuelto millonario, pero aún así fue un golpe de suerte enorme. Es maestro de 2º grado, así que para el 60K es muchísimo. Y, además, es un bacán. De verdad. Me alegré un montón por él. Cuando yo era chico, había un jardinero en el barrio que ganaba el salario mínimo y, de vez en cuando, cortaba el pasto de las áreas comunes del vecindario. Siempre dejaba que unos 10 o 20 chicos lo ayudáramos con el trabajo. Obviamente no ayudábamos en nada, pero a nosotros nos hacía sentir importantes. Después, cuando terminaba, nos compraba un helado a cada uno. Todos esperábamos con ansias el día en que le tocaba cortar el pasto por eso. Más allá del helado, era un tipo realmente simpático, buena onda y muy gracioso. Años después, cuando ya era grande, empecé a verlo manejando motos carísimas y triciclos totalmente personalizados. Resultó que se había ganado la lotería y nunca más tuvo que trabajar en su vida. Honestamente, no le podría haber pasado a una persona mejor. Hace mucho tiempo también trabajé en una gasolinera. Un cliente habitual se ganó alrededor de $80,000 en un raspa y gana. Unos meses después volvió y se ganó otros $50,000 en otro boleto. Nadie lo podía creer. En esa misma época, cuando estaba en mis 20s, le vendí un boleto de lotería ganador de $30,000 a un tipo. Era un buen hombre, y se notaba que realmente necesitaba esa plata. Días más tarde volvió a la tienda solo para agradecerme y me dejó $100 de propina. A veces la lotería es cruel, pero otras veces parece encontrar justo a la gente correcta. Un vecino consiguió la distribución de una marca desconocida que produce herramientas o repuestos para industrias chicas o grandes. Un área bien específica. Casi no tenía ventas porque no estamos en una región industrializada, solo unos talleres locales eran toda su clientela. Después, una mina de cobre bien grande empezó a operar cerca, y compró una cantidad de herramientas /diagonal repuestos de esa marca que era una locura. Aprendí que a veces es solo suerte, pero igual tenés que jugártela para que la suerte te encuentre. Mi mejor amigo de la secundaria creció siendo pobre como la mierda. Cuando su hermano se casó, tuvo un rollo con una dama de honor que conoció en la boda, que se convirtió en una relación a distancia. Resultó que la había dejado embarazada la noche de la boda.
Su familia era extremadamente tradicional, así que ella quería casarse. Él aceptó principalmente porque quería estar cerca de su hijo. Ella se mudó a donde vivimos y se casaron. Su padre es dueño de una empresa enorme en el noreste. Después de un año más o menos, extrañó tanto a su hija que se ofreció a comprarles una casa, pagar todos sus gastos de mudanza y darle a mi amigo un trabajo en su empresa. Durante los últimos 20 años, mi amigo ha tenido un trabajo en el que prácticamente no hace una mierda, le pagan un montón y no tiene ninguna deuda. Ahora tienen 2 hijos y en realidad tienen un matrimonio muy feliz. Un tipo que conocí en la universidad, de chiquito lo atropelló un camión. Quedó bien jodido, pero al final se recuperó por completo. Nunca dijo exactamente cuánta plata le dieron en el acuerdo, pero dijo que era suficiente para no tener que laburar nunca más en su vida. Decía que a la uni solo iba a joder. La esposa y la hija de mi amigo fueron atropelladas por un camión de una constructora. La hija quedó bien, pero la esposa tuvo una lesión cerebral. Demandaron y ganaron millones. Mi amigo dice que daría todo el dinero con tal de tener a su esposa como estaba antes del accidente. Ella es una adulta funcional, pero con una personalidad como de niña. Mi primo era el bisnieto de un hombre que fundó una funeraria en una ciudad costera de tamaño mediano. A su abuelo le dio demencia, y su padre murió inesperadamente a los 50 y tantos. Mi primo solo tenía 27 años. Era medio marihuano, y no demostraba la astucia para hacerse cargo de la empresa, así que la abuela tuvo que comprarle su parte. Le tocaron 4 millones. Uno de los tipos más ricos que conozco en la ciudad donde crecí. Su idea era comprar barras de Hersey al por mayor y volver a envolverlas para bodas, fiestas de jubilación y eventos corporativos. Eso es todo. Comprar las barras, imprimir etiquetas novedosas, volver a envolverlas. Ganancias. Hizo decenas de millones. Un tipo que conozco tenía un pequeño negocio de impresión. Llegó el COVID y el gobierno tiró millones a la impresión de letreros. Consiguió uno de los contratos. ¡Qué época más tonta! Ahora está jugando golf todos los días. Escuché de un tipo que, a la mierda, tacleó a un tirador activo en Australia, y recibió 2.5 millones de un GoFundMe. Bien merecido, tío. Esto no me hizo rico ni me dio la plata para mandar a la mierda a nadie, pero por ahí del 2010. Yo quería aprender lo básico de desarrollo móvil y creé una aplicación de linterna. Durante su vida, unos pocos años, la app generó como $80K. Fue menos de 2 horas de trabajo y no tenía ninguna ambición con eso. Mucha de esa plata fue para la cuenta 529, ahorro para la universidad, de mi hijo. Mi hijo mayor se gradúa este año y esa plata va a pagar su universidad. Fue una buena cantidad invertida en un buen momento, y se ha agregado más, solo que no en cantidades tan grandes. Greg, el gobernador de Texas que va en silla de ruedas, tuvo un árbol que se le cayó encima y demandó por millones. Tengo un primo que es músico Andy French. Él y su pareja tenían una canción que fue elegida para ser el tema principal de una serie de televisión de una cadena importante. Todavía vive de las regalías y los residuales. Un tipo de mi iglesia invirtió 30,000 pesos en cripto y los convirtió en 3 millones de pesos. Se jubiló después de eso. Tenía como 45 años y ya tenía plata guardada. 2 de mis mejores amigos se casaron al azar con chicas que son obscenamente ricas. Para mí, el padre de una de las chicas inventó un aparato médico y gana millones en regalías cada año. Él sabía que ella tenía plata cuando se casaron, pero no sabía cuánta hasta después. Él aporta como el 20% de su sueldo a la casa y el resto es básicamente plata para divertirse porque no les preocupa la jubilación. Él guarda algo de plata por su cuenta en caso de emergencia, pero probablemente se jubilarán antes de los 50. El otro amigo se casó con una chica que heredó un negocio de su familia. Su padre hizo un par de millones y luego le vendió el negocio a ella durante varios años. Ella era adicta al trabajo y lo compró después de unos pocos años por un par de millones. Lo convirtió en un negocio de varios millones de dólares y luego lo vendió a un extraño por varios millones.
Ellos guardan el 100% de esa plata y ahora solo trabajan para pasar el tiempo, así no tocan su plata guardada muy pronto. Por otro lado, un familiar mío se abrió camino al azar hasta un puesto ejecutivo de alto nivel en una empresa multimillonaria. Sin nepotismo ni un MBA prestigioso de Harvard ni nada, solo un trabajo infernal subiendo la escalera. Su salario es de unos $250K/diagonal año, recibe un bono del 25 a 30%, a veces más, una vez al año y además gana como un 10 a 15% en opciones sobre acciones que se otorgan durante varios años. La compensación total es de unos $400K cada año. Una vez me dijeron que hacen lo posible por vivir de su bono anual y ahorrar el 100% de su salario. Un montón de tipos con los que trabajaba tenían un grupo de lotería a mediados de los 90. Hicieron eso por un año más o menos, y de alguna manera ganaron un segundo o tercer premio, que dividieron. Me acuerdo de un tipo que pagó los préstamos estudiantiles de su esposa con la plata. Un par de tipos se compraron carros nuevos. Unos cuantos de ellos decidieron hacer un poco de trabajo fuera de la oficina y se interesaron en el e-commerce y los sitios web interactivos, tecnología que recién estaba despegando. Su idea era ofrecer un sitio de listados en línea para alquileres de casas de vacaciones que se pudiera buscar por ubicación y texto, y cobrarles a los dueños una tarifa por el listado. Enviaron anuncios por correo postal a las zonas de vacaciones y compraron algunos anuncios en línea. Los sitios web de agencias de viajes también aceptaron alojar algunos anuncios y enlaces. El tráfico subió constantemente, especialmente después de que registraron el sitio en los motores de búsqueda, como Yahoo, Lycos y Altavista. Después de un par de años, recuperaron los costos iniciales, y por un par de años más, en realidad se convirtió en lo que esperaban, un ingreso extra. A veces llegaban al trabajo cansados, ya que seguían mejorando el sitio. Para entonces, parecían estar mínimamente interesados en su trabajo de oficina. Para 1998 y 1999, todos esos tipos de la lotería se habían ido. Un amigo del grupo me contó después que se jubiló, después de que una empresa importante compró el sitio por millones. Todavía no tenía 40 años. Un amigo de la familia hizo más de $50 millones siendo el importador y distribuidor de las cajas plásticas de cintas VHS que usaban prácticamente todos los videoclubes. No vendía películas, no hacía publicidad ni trabajaba con estrellas de cine. Vendía las cajas. Algo que nadie miraba dos veces. En ese momento parecía un negocio aburrido, casi invisible, pero era absolutamente esencial. Cada videoclub del mundo necesitaba miles de esas cajas, y él estuvo en el lugar correcto, en el momento justo, con el producto correcto. En otra historia igual de absurda, alguien decidió deshacerse de una radio enorme y antiquísima, creo que era un radiograma, y la tiró por la ventana de un primer piso porque pesaba demasiado. Años después se descubrió que tenía 120.000 libras esterlinas escondidas adentro, en la antigua moneda británica. Una fortuna literal terminó hecha pedazos en la vereda por no revisar dos veces. Otro caso increíble, en 1978, una persona compró 38 casas en un pequeño pueblo del norte. En ese momento, nadie entendía por qué alguien haría algo así. El pueblo parecía estancado, sin futuro, y las casas eran baratas por una razón. Décadas después, con el crecimiento de la zona y el paso del tiempo, ese conjunto de propiedades hoy vale casi $40 millones. Paciencia, tiempo y visión hicieron el resto. También tengo un amigo que siempre fue fanático de la cerveza. No en plan fiesta, sino en serio, viajaba por el mundo visitando cervecerías, aprendiendo sobre estilos, procesos y culturas cerveceras. Nunca me pareció el típico tipo de negocios. Sin embargo, cuando explotó el auge de la cerveza artesanal, supo leer el momento perfecto y terminó convirtiéndose en importador. Le fue increíblemente bien. Ama lo que hace, es sociable, apasionado y genuinamente divertido. Logró transformar un hobby en una carrera muy lucrativa, y por lo que entiendo, hoy su empresa casi funciona sola. Admito que siento un poco de envidia, pero sobre todo me resulta muy inspirador ver a alguien vivir tan bien haciendo algo que realmente le gusta. Y para cerrar, una de mis favoritas, el papá de un chico con el que crecí invirtió,
casi sin pensarlo demasiado, en un musicalito llamado Gris. En ese momento era solo otro proyecto más, uno entre tantos, sin garantías de éxito. Nadie imaginaba que terminaría convirtiéndose en un fenómeno cultural, con películas, obras, derechos y regalías que seguirían generando dinero durante décadas. Todas estas historias tienen algo en común: la riqueza no siempre viene de ideas grandiosas ni de planes perfectos. A veces surge de cosas simples, de pasiones personales, de decisiones aparentemente pequeñas o de estar atento a oportunidades que otros pasan por alto. Tengo un amigo que es como un ermitaño autista, de esos que nunca mostraron ni un poquito de espíritu emprendedor. Siempre laburó en una empresa grande como ingeniero normal. En el laburo, se hizo amigo de un gerente, un tipo mayor, medio de la vieja escuela, repesado y sin estudios, que conseguía todo por contactos. El tipo hacía mucha guita y quería poner su propio negocio. El tipo buscaba un socio que complementara su audacia y carisma con conocimientos y educación profesional, y eligió a mi amigo, que tenía las habilidades pero también era joven. Estaba en la lona y no tenía experiencia, así que no era una amenaza para el tipo. Hicieron una dupla sinérgica de hacedor y pensador, como en las caricaturas, con una onda de amor-odio, pero ya llevan varios años haciendo millones con su propia empresa. Tenía una tiendita de surf en el Reino Unido. En los 80, en un viaje de surf a Australia, terminó hablando con unos australianos que tenían su propia marca de board shorts llamada Billabong. Hizo un trato para usar su nombre, así que podía imprimir y vender camisetas y board shorts con el logo de la marca desde su tienda, y también hizo algunos tratos con otras tiendas de surf en Tenerife y Portugal. La compañía australiana creció y se expandió a Asia y Sudáfrica. Luego se hizo tan grande que estaban considerando una IPO en el ASX. Pero antes de que pudieran hacer la IPO, se dieron cuenta de que este tipo con el que hicieron un trato era dueño de los derechos exclusivos de su nombre y logo en Europa. Le compraron el nombre de vuelta y al día siguiente apareció para abrir su tienda de surf en un Lamborghini Diablo negro. Esta chica con la que salía antes subió una foto. Un tipo X le comentó algo como: es guapa, pero si fuera güera, se vería mejor. Le ofrecieron ir a las noticias locales a hablar del tema y empezó a recibir un montón de contratos de modelaje, patrocinadores, etc. No sé si es rica, pero sus ingresos aumentaron un montón, definitivamente fue inesperado. Ahora lo único que hace es viajar. Un amigo mío empezó a hacer trabajos de jardinería para el dueño de su tienda cuando el dueño se enfermó. Poco a poco, el dueño se abrió con él y lo dejó entrar a su casa, lo cual le daba mucha vergüenza porque era un acumulador compulsivo. Mi amigo mantuvo todo en secreto para no avergonzarlo y lo limpió todo. A medida que la enfermedad del hombre empeoraba, mi amigo le hacía compañía y lo visitaba a menudo, y desarrollaron una verdadera amistad. Mi amigo fue una de las pocas personas que le quedaban a este hombre moribundo al final. Cuando falleció, mi amigo descubrió que había una cláusula especial en el testamento que le permitía comprar la casa por unos pocos centavos. Ahora mi amigo es dueño de una casa en un vecindario acomodado que vale cerca de $1 millón, pero paga muy poco por ella. Mi papá creció pobre en una choza sobre pilotes en Ecuador. Logró conseguir una beca en los Estados Unidos en los años 40. Estudió geofísica, se graduó, consiguió trabajo con Standard Oil. Conoció y se casó con mi mamá, nativa de Carolina del Norte. Terminaron en Cuba antes, durante y después de Castro. Eventualmente se establecieron en Florida después de ser expulsados de Cuba. Lo primero que mis padres querían hacer no funcionó, así que se dedicaron a lo segundo con solo $3,000 que habían ahorrado. Nunca pidieron un préstamo para nada. Tuvieron suerte, y lo sabían. Lo que los llevó a su fortuna fueron las Sheffield Plant and Chips. Cuando mi papá murió en el 2000, era multimillonario. Él y mi mamá le atribuyen todo a la suerte increíble y al trabajo duro. Yo dije que vivieron la historia de Horatio Alger. Hace años, el primo de mi papá, y todos los agricultores de la zona, perdieron sus cosechas de algodón por lluvias fuera de temporada. Los otros agricultores tomaron sus pagos de seguro y se rindieron en la temporada. El primo de mi papá, en contra de los mejores consejos, decidió hacer una segunda siembra.
Aún quedaba suficiente temporada de crecimiento, y todas las condiciones se alinearon bien, así que obtuvo una cosecha de algodón de la gran puta. Siendo el único agricultor de la zona con una cosecha significativa ese año, pudo vender a un precio mucho más alto. Aprovechó sus ganancias para comprar la desmotadora de algodón al año siguiente. Y usó esas ganancias para comprar más tierras /diagonal granjas. Y ha comprado /diagonal invertido en varias otras cosas. Para un tipo que comenzó como un pequeño agricultor de algodón en la década de 1970, está viviendo una jubilación muy cómoda. Un chico dejó la escuela de enfermería para ponerse a vender zapatillas. En ese momento parecía una locura total, una mala decisión sin futuro. Años después lo veo aparecer en las noticias locales, jóvenes millonarios de veintitantos. Todo gracias a la reventa de zapatillas. No sé si esa moda ya pasó o si la gente todavía intercambia y colecciona zapatos como antes, pero en su momento el tipo supo aprovecharla al máximo. Mi tío, por otro lado, se ganó $250,000 en el programa de televisión ¿Quién quiere ser millonario?, en su época dorada. Como si eso no fuera suficiente, también se ganó una moto Harley Davidson y un Chevy Cobalt en distintas rifas. Sin exagerar, es la persona con más suerte que he conocido en mi vida. Un amigo tuvo una historia muy distinta. Lo arrestaron en la universidad con una cantidad considerable de marihuana. Lo pusieron bajo arresto domiciliario, dejó la escuela y pasó mucho tiempo encerrado en su casa. Para matar el aburrimiento, empezó a jugar póker online. Resultó ser increíblemente bueno. Tan bueno que con el tiempo empezó a ganar millones de dólares, además de conseguir asientos en torneos profesionales. Pasó de estar prácticamente arruinado a competir con los mejores del mundo. También conozco a un par de personas que tuvieron canciones de un solo éxito y ganaron lo suficiente como para no tener que trabajar nunca más. No volvieron a sacar nada relevante, pero ese único hit les aseguró una vida cómoda. En el Reino Unido esto es todavía más común con las canciones navideñas. Hay literalmente unas cuantas docenas de artistas que generan el 99% de sus ingresos gracias a canciones de Navidad de los años 70 y 80. Son enormes en esa época del año y las pasan hasta el cansancio cada diciembre. El resto del año prácticamente no existen en la radio. Bandas como Mood, Wizard, Sakin, Stevens o The Waitresses no suenan nunca fuera de Navidad, pero según tengo entendido, ganan varios cientos de miles de dólares cada año solo en reproducciones y derechos. Nada mal para vivir muy cómodos gracias a un par de semanas al año. Así que, bien por ellos. Conozco también a un tipo que, alrededor de 2010, creó una app de emulación y se hizo millonario. Tenía unos 25 años. Era bastante antisocial y siempre intentaba comprar cosas para que la gente lo quisiera. Algunos amigos sentían lástima por él, así que lo invitábamos a planes y tratábamos de decirle que no tenía que pagar nada. Era extremadamente generoso y, lamentablemente, hubo personas que se aprovecharon de eso. Y para cerrar, una historia más clásica, empecé a trabajar en McDonald's como miembro del equipo cuando era adolescente. Nada especial. Años después, terminé convirtiéndome en franquiciado, y hoy tengo 6 locales. Todas estas historias refuerzan la misma idea, no hay un solo camino hacia el dinero. A veces viene de decisiones raras, de golpes de suerte, de errores que terminan saliendo bien o de simplemente insistir el tiempo suficiente en algo que a otros les parecería absurdo.